proposiciones equivalentes. Dos proposiciones son equivalentes cuando tienen la misma tabla de verdad. Es decir, dos proposiciones equivalentes tienen exactamente la misma tabla, el mismo valor de verdad para la misma combinación de valores de verdad. Entonces, si sus tablas de verdad son idénticas, son equivalentes. Las proposiciones equivalentes más conocidas son las leyes lógicas. Proposiciones equivalentes. Son las leyes lógicas. Una primera ley. Uno. Leyes de idempotencia. Las proposiciones equivalentes son las leyes. La equivalencia se indica por tres raíces. Dos rayitas son igual, ¿no? La igualdad, símbolo de igualdad. Tres rayitas, equivalencia. P y P equivale a P. B. P o P equivale a P. Y otra cosa, las proposiciones equivalentes pueden sustituirse. Es decir, en vez de una proposición, podemos escribir su equivalente, o una proposición podemos reemplazar con su equivalente. Aquí, por ejemplo, en vez de P y P podemos escribir solamente P, o en vez de P o P, solamente P, o en vez de P podemos escribir P y P, o P o P, que son las proposiciones equivalentes. Las proposiciones equivalentes pueden reemplazarse, pueden sustituirse. Otro grupo de leyes, leyes conmutativas.
La I es conmutativa. P y Q equivale a Q y P. La O también. P y O Q equivale a Q y OP. Son conmutativas. Leyes asociativas. La I es asociativa. P, I, Q y R equivale a P y Q y R. P, O, Q o R equivale a P o Q o R. Leyes distributivas. La I es distributiva respecto a la O. La I-O. P, I, Q o R equivale a P y Q o P o R. I. No. P y R. P y Q o P y R. La O también es distributiva respecto a la I. P, O, Q y R equivale a P o Q y P o R. Distributivas. Cinco. Ley de la doble negación. No es verdad, no P. No P equivale a P. Negar dos veces cualquier cosa es afirmar. No P es P. No, no es verdad que hoy no sea viernes, entonces viernes. No es viernes. Dos veces niegas es afirmar. Ley de la doble negación. Otro grupo de leyes. Leyes del complemento. P y no P. Una falsedad lógica. P o no P. Una verdad lógica.
leyes de identidad. P y B equivale a P. P y F equivale a F. P o B es una verdad lógica. Y P o F equivale a P. Identidad. Leyes de Morgan. No es verdad P y Q. Equivale no P o no Q. No es verdad P o Q. Equivale no P y no Q. Leyes de equivalencia de la condicional. Si P entonces Q equivale a no P o Q. P si y solo si Q equivale a si P entonces Q y si Q entonces P. O también este es igual que este. No P o Q y no Q o P. Realmente, leyes de absorción. P I P O R equivale a P. P O Q y R equivale a P. Aquí P y R también. P. Este conjunto de 10 leyes, ustedes pueden tener, así como el niño en la escuela, la tabla de multiplicar antes de aprender de memoria, puede utilizar igual. Hasta en el examen ustedes pueden utilizar como formulario. Lo importante es saber
qué ley y dónde aplicar. Entonces, todas estas conjuntos de leyes, estas leyes, estamos indicando son equivalencias lógicas. Y las equivalencias lógicas, hemos dicho, son proposiciones que tienen la misma tabla de verdad. A ver, por lo menos una. Estas dos podemos demostrar que son proposiciones equivalentes. Una ley de Morgan y una ley de absorción vamos a demostrar. Dice, una ley dice, no es verdad P y Q, equivale no P o no Q. Valores de verdad. F, B, B. FB, FB. Ah. Estas dos columnas. Con I solamente en este caso es verdadero. Falso, falso. De estas dos columnas. Con O, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Esta es su tabla de verdad. Ahora de esto, negando. Verdadero, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Su tabla de verdad. Idénticos. ¿Cierto? Las proposiciones equivalentes tienen la misma tabla de verdad. FBB, FBBB. El mismo valor numérico para la misma combinación de valores de verdad. Otra. Ley de absorción hemos dicho. Demostrar la equivalencia. PO, P, la misma proporción tiene que ser, y Q, que sea cualquier proporción, equivale, hemos dicho, a P. Verdad, verdad, falso, falso. Verdad, verdad, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí B, B, F, F. De estos dos, verdadero, falso, falso y falso.
de estos dos. B O B B, B O F B, F F F, F F F. La misma tabla de verdad. Entonces, toda proposición o todo conjunto de dos proposiciones equivalentes tienen que tener la misma tabla de verdad. Cuando P y Q son verdaderas, verdad. Aquí. Y la tabla de verdad de P es B, B, F, F. Entonces, las proposiciones equivalentes tienen la misma tabla de verdad. Ahora vamos a utilizar las leyes. Todas las leyes lógicas son proposiciones equivalentes. Simplificación de proposiciones. Simplificar una proposición es reducir la misma a otra equivalente, más simple, equivalente. Aplicando las leyes lógicas. Entonces, así como simplificación de expresiones algebraicas. Aplicamos unos artificios algebraicos y hacemos que sea más simple. Igual, las proposiciones se pueden simplificar. Simplificar es hacer que sea una proposición más simple, pero equivalente. Si no son equivalentes, esa simplificación está mal. ¿Ya? Por ejemplo, simplificar y probar el resultado. A ver, una. No es verdad P y no Q. No es verdad P o Q. Ahora,
En esta parte vamos a aplicar ley de Morgan. Entonces, esta proporción es equivalente a no P o no Q, entre paréntesis. Se niega cada una y se cambia el conectivo. O Q. Aquí tenemos doble negación. Entonces, esto es equivalente a no P o Q. No Q es equivalente a Q o Q. No P o Q. Aplicamos ley asociativa en todo. Nos conviene asociar la Q. No P o Q. Ley de idempotencia aquí. Entonces, esto es equivalente no P o Q. Por la ley de idempotencia, Q es equivalente a Q. Entonces, esta proposición es equivalente a esto. Y cuando vamos a decir que ya está simplificado, ya no se puede más, cuando cada proposición simple diferente aparezca una sola vez. La P aparece una sola vez, la Q una sola vez. Esta proposición está simplificada. Ahora la prueba. No es verdad P y no Q o Q. Dice, equivale a no P o Q. Tablas de verdad. P, verdad, falso. Q, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdadero, falso, falso. Combinaciones de valores de verdad. Aquí, con I, F, B, F. Su negación. Negación de F es B, F, B, B. Ahora esta columna con esta. Con O, B o B, B. F o F, F. B o B, B. B o F, B. Esta es la tabla de verdad. De la simplificada. F o B, B. F o F, F. B o B, B. B o F, B. Esta es de la simplificada. Si
son idénticas, las tablas son equivalentes. Si son equivalentes, esta proposición se ha simplificado o hemos simplificado a esta. Lo más simple que puede aparecer es esta. Esto es simplificación de proposiciones. Las leyes lógicas nos sirven para simplificar, para hacer que una proposición compuesta, compleja, larga, sea más simple. ¿Alguna observación, alguna pregunta? Ninguna, entonces pasamos a otro ejemplo. Ejemplo 2. Simplificar y probar el resultado. Ahora con 3 proposiciones simples. Q por tanto, si Q entonces P y R y si no P, entonces P y R. Q, entonces P y R, y no P, entonces P y R. Simplificar eso. Si nos fijamos las leyes, todas menos una, la doble implicación, aparecen con los conectivos I y la IO. Cuando aparecen en una proposición los conectivos sí entonces, o doble implicación, primero hay que deshacerlos de eso. Entonces, aquí vamos a aplicar doble implicación o doble condicional. A través de la doble condicional dice primero, entonces segundo,
equivale no el primero o el segundo. Entonces esto equivale a no Q o P y R. Y no P o P y R. Equivalencia de la doble condición o de la condicional. Aquí doble negación. Entonces esto equivale a no Q o P y R y P o P y R. ¿Sí? Aquí tenemos P, O, P y R, ley de absorción. Esto equivale a no Q a ver. Antes de absorción podemos aplicar para otra ley. Vean, en los corchetes hay paréntesis igual y la O. P y R, O, P y R. Entonces, a ver, aplicaremos ley distributiva. Ley distributiva. P y R, O. Aquí queda no Q. Y aquí queda P. Otra vez ley distributiva. En los dos paréntesis aparece PI, PI. Esto equivale a PI afuera, acá queda R o no Q. En la proporción original aparecen tres proporciones simples diferentes. La Q, la P aparecía una, dos, tres veces. La R dos veces. La Q una sola vez. Ahora, cada una aparece una sola vez. Podemos decir está simplificada.
Y la prueba. Escribo acá, si Q entonces P y R, y si no P, entonces P y R. Equivale a esto. A ver, a la P vamos a poner 4 veces verdad, 4 veces falso. A la Q 2 veces. A la R una vez. No P, falso, falso. Verdadero, 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 verdadero. P, B, B, P, F, F, F y F. P, F. Acá igual, la misma combinación. Es importante construir la tabla de verdad. Para eso, hacer de esta manera la combinación de valores de verdad. A ver, hasta ahí nadie, todos están de acuerdo, todos saben cómo se hace. Se callan, callar otorga. Ahora vamos a aplicar vamos a construir tabla de verdad. A ver, de esto empezaremos. Con O basta que una sea verdadera. De estas dos. Con I las dos tienen que ser verdaderas. Esta es la tabla de verdad de la proposición simplificada. Ahora, de esta. B, F, B, F, 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 F y F. B, F, B, F, 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 F y F. Ahora. Aquí estas dos columnas. Y aquí estas dos. Con sí entonces. B, entonces B, F, B, B, F, F, B y B. FB, B, 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 F, F, F y F. Las
columnas últimas con I, porque es corchete. Aquí faltaba es que es corchete también. No, paréntesis no lo digo. Corchete es este. B y B, B, F, B, B, F, F, F y F. Esta es la tabla de verdad de la proporción sin simplificar. Verdadero, BF, 2B, puro F. BF, 2B, puro F. Idénticas. Tablas de verdad idénticas. Por tanto, la simplificación está bien hecha. Esta proposición puede ser reemplazada por estas. Son equivalentes. Dos proposiciones equivalentes tienen la misma tabla de verdad. A ver. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración necesaria? Licenciado, una pregunta. ¿Cómo sabemos si es verdad o falso? O sea, para decir si B y B es falso o B y F es falso. Su tablita de verdad. Tenemos tabletas de verdad de la I, de la O, de la IO, de la ciento, de todos los conectivos. Hemos hecho tablitas de verdad y les dije que pueden utilizar como formulario. Eso. Cada operación, si va del término, cada conectivo tiene su tablita. Está ya, muchas gracias, Lice. ¿Ya? Con eso hemos hecho. Con la I, la proporción es verdadera, la compuesta, ¿no? Cuando las dos son verdaderas, aquí por ejemplo, las verdes, con esta I, verde y verde, perdón, verdad y verdad, verdad, falso y verdad, falso, verdad y verdad, verdad, B, 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 F, 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 todos, B, F también, las dos tienen que ser verdaderas para que la compuesta sea verdadera. De esa manera hemos formado, de las dos columnas verdes. ¿Alguna otra aclaración? Pregunten, no tienen que tener miedo, no hay caso de tener miedo, ni vergüenza. Si no estuvieran con si no tienen dudas, no pregunten, pero ¿quién no puede tener dudas? Si ha venido a aprender algo que no sabe. Si saben, mejor no vengan. Si ya saben, vengan al examen, no me llaman. Entonces no hay que tener miedo ni vergüenza a preguntar. Disculpe, Lice. Sí. Yo recién me inscribí, recién tomé mis materias y no tengo esa tabla de verdad. ¿Otra tabla? No, la que dijo que dio una tabla de verdad. No. Cualquier texto tiene que dar la misma tabla. Todos los textos, por eso estamos en lógica. La lógica es para todos. La lógica es lo mismo para todos. Entonces no podemos decir, por ejemplo, con la I en un libro hay una tabla, en otro libro otra tabla, no. Podemos, ahora, si tiene, me dicta, vamos a comparar. Entonces, Lice, ¿me podría decir? Perdón. ¿Me podría decir qué libro estarán usando? Por favor. ¿Cómo? ¿Me podría decir qué libro están usando, por favor?
Yo en este momento, este ejercicio estoy sacando de este libro, Álgebra Moderna de Sebastián Lasso. Les di en la lista. De ahí Muchas estoy gracias. sacando. Algo más. Vamos a pasar al 3. A partir del 3 ahora ustedes van a hacer. Yo les voy a indicar la ley, ustedes aplican. Tres entonces. Simplificar y probar el resultado. Esta es prueba, hacemos solo para saber si está bien. No, pero entonces Q. Y P1Q. A ver, simplifiquen eso. Dice, Sí, al lado de la P, ¿es la O o es la no? ¿cuál está? El otro P. No es este. No P. Entonces Q. Y P nomás es. Esto es O. P, O, Ya, Q. ya está bien. Entonces, aquí, ley de la condicional.
¿Quién me puede estar aplicando ley de la condicional ahí? Señor docente, ¿Qué sería? negación, doble negación, P, ¿Cómo? doble negación, P, Doble negación me dice. doble negación, P, I, Q, y Q, Y y Q. No, perdón, era y Q, Q. donde no se copia, donde no se aplica ninguna ley, se copia lo mismo. En la ¿Así Q era está O, bien? en la Q era O, me equivoqué. ¿Cómo? En la Q de doble negación era O, ¿Este? sí, O, me equivoqué, perdón. ¿Qué es? O, Ya. perdón. Pero Alicia no debería de encerrarlo la P en paréntesis, está encerrado. A ver, para Eso. incentivar, añadir distinta. Ya había entendido. Y hay una lista de álgebra eco. ¿Quién me ha dictado? Soy yo, licenciado, Jesús Benjamín. ¿Cómo? Jesús Benjamín Blanco, Trujillo. Yanko. Blanco Trujillo. Perdón, lo he escuchado siempre. Primer apellido, ¿qué es? Blanco, Blanco. sí. Blanco. Nombre. Jesús, ¿Cómo? Jesús Benjamín. Jesús. Ajá, sí. Ya. A ver. Muchas gracias, licenciado. Uy, las 9:20 había sido. Como ustedes han dicho, a ver, traten de hacer eso para la próxima. Recuerden que les he dicho a los que quieren dar examen de mesa. Para las 9 les dije. Ya es 9:20. Quedaremos en esto. La próxima vamos a seguir todavía con más ejercicios. Traten de hacer todos este ejercicio. 3. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Van a disculpar, vamos a suspender la clase para que yo tome examen de mesa. Licenciado, hasta luego, licenciado. Hasta luego, jóvenes. Luego, licenciado. Hasta luego, listo.